Hola mi gente, Dios te bendiga enormemente. Bienvenido a tu canal Soplando Vida, Mensajes Cristianos, y seguimos con nuestra serie Datos Curiosos del libro de Hechos. Estamos por culminar la primera parte de esta serie y es justamente en el capítulo 12 donde se da la primera parte de esta serie que hemos llevado. ¿Por qué? Porque déjame decirte que el libro de Hechos se divide en dos partes. La primera parte nos establece acerca de la vida de Pedro y la segunda parte nos establece acerca de la vida de Pablo. Es muy cierto que en la primera parte, hablando de la vida de Pedro, no nos da mayor referencia, ni siquiera de su muerte, ni siquiera qué pasa, nos deja inconclusa la historia. ¿Por qué? ¿En qué termina esta historia? Sencillamente en que Pedro se refugia en determinado lugar y no se vuelve a hablar ya más de él. Pero lo último que nos deja es sencillamente un ánimo para que sigamos adelante en el camino. Este capítulo en específico yo lo quiero llamar Despierta al Milagro. ¿Y por qué despierta al milagro? Porque a pesar de que hoy en día no vivimos en épocas como lo fue la iglesia primitiva, seguimos viendo la gloria de Dios manifestarse en diferentes áreas. La gloria de Dios, la manera en cómo Dios se movió en el tiempo antiguo, en el tiempo de los apóstoles, Dios se sigue moviendo como Él quiera, donde Él quiere, en la manera que Él le plazca. Si Él quiere obrar de manera extraordinaria, Él es libre de hacerlo, y si Él no quiere hacerlo, también es libre de hacerlo. Nosotros nos resta quedar expectantes ante lo que Él está haciendo. Y este capítulo en específico nos muestra varias características. Justamente en el capítulo 12, ya para antes de culminar la historia de Pedro, nos habla efectivamente cómo es que Herodes, esta persona malvada, logra capturar a Jacobo y logra decapitarlo, cosa que también pretendía hacer con Pedro y también logra capturarlo. Lo que no sabía este rey malvado es que Pedro tenía una palabra muy segura, y la palabra muy segura era de parte de Jesús, y en pocas palabras lo que Jesús le estableció en el final del libro de San Juan, del Evangelio de Juan, y en todos los evangelistas, en todos los evangelios, establece que Pedro moriría ya de edad grande, de edad adulta. Entonces esta era la promesa de Jesús hacia Pedro. Pedro, cuando es capturado, él todavía estaba joven. Por obvias razones, Pedro estaba confiando en el Señor. Se desató esa enorme persecución en contra de él. Él estaba encarcelado, pero es increíble ver que a pesar de que él estaba encarcelado, él estaba durmiendo. Cuando el ángel llega a rescatarlo, encuentra a un Pedro no asustado, no temeroso, no angustiado, no triste, a un hombre dormido, descansando. Y yo creo que esta clase de descanso debemos de tener todos los seres humanos, en específico los hijos de Dios, porque son los únicos que pueden tener la paz perfecta de parte de Dios, el gozo eterno de Dios. Y es a esto a lo cual tienes que despertar el milagro, porque aún a pesar de tus circunstancias, el Señor sigue obrando y sigue trabajando. Y el mayor milagro que pueda haber en tu vida después de la salvación es el hecho de que tú estés confiando en el Señor, tengas gozo, tengas paz, tengas alegría. El primer punto a tratar dentro de este tema es que Dios ve nuestras pruebas, Dios ve en lo que estamos enfrentando, y aún a pesar de todo lo que estamos pasando, Dios provee fortaleza, provee paz, provee amor, provee misericordia, provee infinidad de cosas que a veces decimos, wow, a pesar de la situación que yo estoy pasando, aún así puedo ver la fidelidad de Dios en mi vida. Otro punto importante que hay que aclarar dentro de este capítulo es que Dios oye nuestras oraciones. Es increíble, pero cuando Pedro es encarcelado, la iglesia se propone a seguir orando por él, orando constantemente sin cesar. Se ve la cooperación de la iglesia. De hecho, el libro de Hechos habla de una iglesia activa, no de una iglesia muerta, habla de una iglesia activa. ¿Y por qué esta activación de la iglesia? Porque veían el poder de Dios, porque estaban tan enamorados de Dios, tan enamorados de Cristo, y Dios se manifestaba de tal manera que su fe era alimentada,
era retroalimentada constantemente. El Señor quiere que vivamos de esa manera. Dios no quiere que tengamos una fe muerta. Dios no quiere que vivamos de los recuerdos de cosas que pasaron atrás. Y aunque hoy en día hay mucha doctrina que establece que Dios no se manifiesta de la misma manera que lo hacía antes, porque hay una teoría o hay una idea de que Dios solamente se movió en específico en el libro de Hechos de esta manera para un propósito, para un plan, y que hoy en día no se mueve de esta manera, déjame decirte que está totalmente equivocada esa idea, porque Dios se puede mover de la manera que Él quiere. Dios no lo limita nada, Dios no lo reglamenta nada. Dios es omnipotente, omnisciente y omnipresente. Significa que Él puede hacer lo que Él quiera, siempre obrando a favor de todos los que lo amamos. Entonces, si tú te quedas con la idea de que Dios ya no obra de manera extraordinaria como lo hizo en el tiempo antiguo, que Dios ya no lo hace, entonces tu fe va a decaer, va a morir. Y vas a perderle gusto por la oración, por la lectura, por la búsqueda constante de Dios, porque entonces ya nada tendrá sentido. Porque dirás en ti mismo, ¿para qué lo hago? Si al final de cuentas Dios ya no sigue actuando como antes. Dios sigue actuando de la misma manera y actúa de la manera que Él quiere. Es nuestro deber nada más sorprendernos por lo que Él hace. Dios estaba escuchando las plegarias de esta iglesia y tarde o temprano daría la respuesta a su súplica, a su plegaria. Lo cual nos lleva al último y tercer punto. En el momento en que el ángel se presenta ante Pedro, lo encuentra dormido, le dice que se ciña, que se levante, que es tiempo de salir, y todo se va prestando para la escapatoria de Pedro. Un milagro extraordinario, por eso es despierta el milagro, porque hoy en día seguimos viviendo en un milagro. Todo lo que pasa a nuestro alrededor es un milagro totalmente. Podemos vivir viendo como todo fuera un milagro o como si no lo fuera, y déjame decirte que cada día es valioso y es importante para ver la gloria de Dios. Si tú quieres ver un milagro en tu vida, comienza a tomar detalle de todas las pequeñas cosas y vas a ver grandes milagros, vas a ver grandes cosas. El último punto que nos habla este capítulo es de que Dios se encarga de nuestros enemigos. Una vez que Pedro escapa, una vez que se arma un alboroto por lo que había pasado, este gran apóstol desaparece. Ya no está en la cárcel y se esconde. Empieza un gran alboroto, empieza un gran caos. Este rey Herodes se enoja, se enfuria, trata de desquitar su coraje, pero nunca encontró a Pedro. Entonces a los pocos días tiene una charla ante gran gente, ante gran público, da una enorme plática, la gente lo victorea, la gente se levanta, la gente lo empieza a adorar. Y en ese instante este hombre recibe la adoración que únicamente tiene que ser de Dios y cae muerto. Y peor aún, aparte de caer muerto, cae devorado por los gusanos. Cae muerto y los gusanos lo devoran en presencia de todos. Aunque esto mucho se presta que solamente es algo metafórico, que no es algo muy cierto, bueno, después ahondaremos si esto fue cierto o no fue cierto. Lo cierto es que este hombre murió y lo cierto es que Dios hizo justicia y a la fecha sigue haciendo justicia y sigue trabajando a favor de todos los creyentes, de todos los hijos verdaderos de Dios.